Bienvenidos chicos a esta clase de instalaciones y aplicaciones de la energía. Ya con el trabajo del cálculo de la instalación frigorífica hecho, ahora nos centramos en los diferentes puntos que tiene la instalación. Puntualmente vamos a hablar de lo que puede pasar en el evaporador y en la válvula de expansión o tubo capilar. En las instalaciones que estamos haciendo nosotros estamos trabajando con tubos capilares, como puede ser un aire acondicionado o una heladera. Según el diagrama de instalación vamos a ubicar el evaporador entre los puntos 4 y 1 de nuestro diagrama pH. Entre el punto 4 y el punto 1 tenemos el evaporador. Recordemos que aquí absorbe calor del medio para evaporarse y por lo tanto nosotros obtenemos ese efecto frigorífico, efecto de frío. Entonces el fluido va a ir desde la válvula de expansión o tubo capilar hacia el compresor pasando por el medio por este equipo que es el evaporador. Vamos a ver qué fallas o qué problemas pueden ocurrir en el evaporador para que ese ciclo, que lo vemos aquí en color marrón, se desvirtúe y se transforme en un ciclo como el que vemos en color azul. Para que ocurra esto, pueden darse diferentes situaciones, que las vemos aquí planteadas. El primero y el más común que puede ocurrir es que exista poco gas. Bueno, si existe poco gas en la instalación, podemos decir de que va a haber poca presión en el evaporador. Por eso, el diagrama se inclina hacia la parte inferior, simulando como si tuviera poca presión o menor presión de la que le correspondería. Entonces el diagrama se desvirtúa de esta manera. Notamos que la presión de baja disminuye y la presión de alta también va a disminuir. El efecto, el punto 4 a 1, recordemos, H4 menos H1, perdón, H1 menos H4 es el efecto frigorífico. Ahora va a ser H1 menos H4, un efecto frigorífico menor. Sí, la falta de refrigerante genera un menor efecto frigorífico. Así que cuando no hay refrigerante, lo interpretamos como que el aire acondicionado o la heladera no enfría. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pueden darse otras situaciones. Por ejemplo, como vemos en el punto B, es que haya escarcha en el evaporador. El que haya escarcha en el evaporador puede generar un efecto que lo vemos aquí en esta fórmula. El coeficiente de transmisión K va a disminuir. ¿Por qué? Porque esa escarcha que hay en el evaporador va a interrumpir el flujo o el paso del aire. ¿Qué genera esto? Bueno, según esta fórmula, si el coeficiente K disminuye, para que intente equilibrar o mantener el mismo Q, decimos que lo que hay dentro de este paréntesis tiene que aumentar. ¿Y qué tiene que pasar para que aumente lo que tenemos dentro de este paréntesis? Bueno, como la temperatura del aire la vamos a mantener igual, eso no va a cambiar, lo que tiene que cambiar es la temperatura de evaporación. ¿Y qué va a pasar para que este paréntesis tenga que aumentar? Como está restando, este tiene que disminuir. Así que vemos que el efecto es el mismo. La temperatura y por ende la presión de evaporación va a disminuir. Así que cuando hay escarcha en el evaporador, se produce un distorsionamiento del ciclo como vemos aquí. ¿Qué ocurre cuando tenemos un ventilador roto? Bueno, cuando el ventilador que tira aire para que atraviese el evaporador, como por ejemplo el del aire acondicionado dentro de la habitación, deja de funcionar, lo que podemos utilizar es la otra fórmula. Aquí en esta fórmula, el calor que va a extraer o que va a robar el evaporador está compuesto por estos ítems de una fórmula. Si la masa del aire disminuye, porque el ventilador no anda o anda más lento de lo que tendría que andar, para que el evaporador tienda a equilibrar ese efecto frigorífico, lo que hay dentro de este paréntesis tiene que aumentar. Como la temperatura de entrada del aire no cambia, entonces lo que va a cambiar es esto, la temperatura de salida, y esa temperatura de salida, para que esto aumente, tiene que disminuir. Como disminuye la temperatura de salida, significa que la temperatura de evaporación y por ende la presión de evaporación tiene que disminuir. Así que nuevamente nos encontramos con este efecto distorsionado del diagrama. Así que cuando tenemos poco gas, escarcha en el evaporador y un ventilador roto, podemos decir que el efecto frigorífico va a disminuir.
¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos el filtro tapado? Esto se puede dar en un aire acondicionado. El filtro se encuentra antes de que el flujo de aire atraviese el evaporador. Y esto es para que todas las basuras que pueda haber en el aire no obstruyan el evaporador. El filtro entonces, si se encuentra tapado, lo que va a hacer es también disminuir la masa o el caudal de aire que va a atravesar el evaporador. Así que nuevamente nos encontramos con esta fórmula y lo que dijimos que pasaba con el ventilador roto. Nuevamente el diagrama se distorsiona de esta manera. Y finalmente tenemos uno de los efectos más comunes que pueden ocurrir sobre todo en las heladeras, que es que se encuentre el tubo capilar o el filtro que se encuentra antes del tubo capilar tapados u obstruidos. Si esto ocurre, lo que puede ocurrir en el circuito es que se comporte como si tuviera menos gas. Claro, como la válvula de expansión no permite pasar suficiente gas, el caudal másico que va a tener el compresor va a ser menor, porque está interpretando que no le llega el suficiente gas. Se comporta entonces en la instalación como si le faltara el gas refrigerante. Por eso, nuevamente, el diagrama se distorsiona de la misma manera. Pasamos de un diagrama equilibrado, como vemos en color marrón, a un diagrama desequilibrado que vemos en color azul. En todos los casos que citamos, poco gas, evaporador escarchado, ventilador roto, filtros tapados, o el tubo capilar, o el filtro antes del tubo capilar obstruidos, encontramos como consecuencia una disminución del efecto frigorífico. O lo que se entiende mejor dicho, es que el aire acondicionado o la heladera no enfría. Un dato interesante a tener en cuenta que puede ocurrir en los aires acondicionados es que algunos de los tubos que van desde el condensador hacia el evaporador se encuentren con una falla a modo visual. Es muy común que los tubos que van de uno a otro equipo se encuentren escarchados, es decir, recubiertos por una escarcha de hielo. Esto no es normal, sino que está diciéndonos que tiene una falla el equipo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, entendamos qué son esos caños. Podemos ver aquí en la parte inferior que en el equipo condensador hacia el equipo evaporador hay dos caños que van a atravesar el fluido. Estos dos caños no son más que estos dos que tenemos aquí. ¿Sí? Uno va a ser el que va desde la válvula de expansión, o en el caso de un aire acondicionado y un tubo capilar, hacia el evaporador, y el otro, el que sale del evaporador y va al compresor. Como la presión aquí es menor que aquí, en este lugar, en la salida del evaporador tenemos una menor presión que a la entrada, porque hay una pérdida de carga a través del evaporador, sabemos que el tubo, que es la salida del evaporador y que va al compresor, es el tubo más grueso, porque tiene un poco menos de presión que el tubo de entrada. Como en este tubo de entrada tenemos una mezcla de líquido y de vapor o de gas, se suele llamar a este tubo de líquido, y es más fino que el tubo de salida del evaporador, que como es todo gaseoso, se llama tubo de gas. Así que podemos identificar el tubo más pequeño o más fino como el tubo de líquido, y que es el que corresponde a la entrada del evaporador, el elemento que tenemos dentro de nuestra habitación para enfriar, y el tubo que sale, que va hacia el compresor nuevamente, es el tubo más grueso y que se llama tubo de gas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que alguno de estos dos caños se encuentren escarchados, como decíamos. Si se encuentra escarchado el tubo que va a la entrada del evaporador, es decir, el más pequeño, podemos decir que es una consecuencia de tener poco gas. Claro, porque al tener poco gas, recordemos de que la temperatura de evaporación empieza a disminuir. Y eso lo vamos a ver a la entrada del evaporador. El caño va a recibir el poco fluido, el poco refrigerante que tenga la instalación, y en ese pequeño tramo va a intentar evaporarse. Como lo hace a menor temperatura de la que tendría que hacerse, lo hace a una temperatura cercana o por debajo a 0 grados.
Por eso lo que vemos alrededor es una escarcha, que no es más que el hielo que se forma de la humedad ambiente, porque dentro del cañito está pasando un fluido a baja temperatura, muy baja temperatura. En definitiva, el tubo pequeño del aire acondicionado se encuentra escarchado, es un síntoma de que tenemos poco gas refrigerante. Por otro lado, cuando el tubo más grueso, o llamado tubo de gas, se encuentra escarchado, es un síntoma de que la instalación tiene un exceso de refrigerante. Claro, la instalación tiene un recalentamiento muy grande. Perdón, la instalación va a seguir utilizando la salida del evaporador para seguir generando un efecto frigorífico. ¿Por qué? Porque tiene mucho fluido. Entonces, lo que hay que hacer cuando esta instalación tiene el tubo más grueso escarchado es quitarle refrigerante. Porque eso puede traer como consecuencia de que le llegue fluido líquido al compresor. Y como ya hemos visto, eso es destructivo para el mismo. Muy bien, muchas gracias chicos.